la diferencia más, la diferencia más notoria es que prácticamente con vectores yo tengo la posibilidad de poder almacenar múltiples valores y a partir de los valores almacenados después poder trabajarlos, ¿ya? Entonces, muy bien. Vamos a recordar rapidito esta partita. Ya sabemos que nosotros podemos declarar las variables y las variables tienen un tipo de dato, ¿no? Bueno, por ejemplo, poner int a, dijimos, ¿no? No, ahí tenemos int a. Y también recuerden ustedes que al declarar una variable de este tipo, lo que está ocurriendo en la memoria de la computadora es que se está creando un segmento de memoria que se va a denominar A, donde aquí se puede almacenar un único valor. Por ejemplo, si yo asigno a, digamos, digo A, toma el valor de 3, lo que estaría haciendo aquí es asignarle el valor de 3 a la variable A. Obviamente en la variable A se va a almacenar, pero nosotros tenemos en cuenta que la variable al crearse, al declararse, pues genera un espacio en memoria, ¿no? Que prácticamente entonces aquí entraría el número 3, ¿no veo o no? Eso es lo que significaría. Pero la variable A, al ser una variable de tipo, bueno, no por ser primitiva, sino, bueno, también, ¿no? Al ser una variable de tipo primitiva y una variable simple solamente puede almacenar un único valor. ¿Qué pasaría si yo le pongo A toma el valor de 3, digamos de 2? Entonces, ¿qué está pasando aquí? En ningún momento significaría que el 2 y el 3 pueden guardarse acá. Entonces, lo que está pasando aquí es que al principio valía 2 y después, bueno, perdón, vale 3 y después estoy diciendo que A va a valer 2. Entonces, lo que estoy haciendo aquí prácticamente es un cambio de valor. Está cambiando de valor. A valía 3, pero ahora con esta nueva asignación, lo que estoy haciendo es asignarle o cambiarle de valor. Y alguno de ustedes se preguntará, ¿y eso es posible? Claro que es posible, porque recordemos que A es variable y desde su misma naturaleza, desde su mismo concepto, pues sus valores pueden cambiar. Entonces, se sobrescribe, ¿no? Sobrescribe el valor 3 y ahora lo que vale es 2. Lo que implicaría esto es de que el valor anterior se perdería. Por eso cuando hacemos las pruebas manual, le ponemos X ahí, ¿no ve? ¿Por qué le ponemos X? Porque ya no existe este valor. Prácticamente se ha perdido de la memoria. Y si nosotros hemos perdido este valor, pues obviamente ya no lo vas a poder identificar. En otras palabras, es un valor perdido para vos, ya se ha perdido. Tú recordarás que vale 3, pero la máquina no. La máquina al cambiar de valor, entonces ese valor se pierde, pero entonces la máquina ya no conoce cuánto valía antes. Ah, yo puedo decir, antes valía 3, yo puedo decir eso, pero la máquina no sé. La máquina te va a decir, no sé cuánto valía antes porque tú lo has cambiado, has sobrescrito el valor. Entonces, lo que yo sé ahora es que A vale 2 y no sé cuánto vale antes, porque al cambiar de valor o al asignarle un valor nuevo, se ha sobrescrito. Entonces, automáticamente la máquina dice, yo no sabía cuánto vale antes. Entonces, se pierde. Entonces, así es como hemos ido trabajando todo este momento. ¿No veo o no? Pero ya hemos dicho con la clase de ayer que tenemos la posibilidad de nosotros de poder trabajar con un elemento, con una estructura de datos, ¿ya? Que nos va a permitir almacenar ya varios valores, ¿no? Justamente lo que les decía, sería completamente malo si yo decía, sume 50 números, ya, pero una opción sería crear 50 variables, pero prácticamente eso, crear 50 variables no es nada, digamos, sano, ¿no? Para un programa ni para el programador. Entonces aquí aparece una solución bien interesante, que prácticamente nosotros podemos declarar una variable, pero en formato de vector, ¿no veo o no? ¿Cómo se crea? Se pone igualito, int a, hasta aquí no cambia, pero se aumenta, ¿qué cosa hemos dicho? Se aumentan los corchetes se aumentan ahí, y ahí dentro de los corchetes debemos poner la dimensión del vector, ¿ya? Que puede ser 3, 5, 10, 100, no sé. Hay una cantidad límite que no recuerdo, que prácticamente varía dependiendo de los mismos compiladores, pero hay un límite, pero es bien grande el límite que hay ya. En otras palabras, puedo crear un vector de 100, digamos, de 100 a esta, ¿no? Si le pongo 100 ahí, significa que va a crear un vector de 100 posiciones, o sea, 100 segmentos de memoria. En otras palabras, la dimensión que tú definas o que tú pongas aquí dentro de los corchetes, pues en todo caso lo defines tú como programador. Tú tendrás que poner la dimensión que deseas ahí, no la que deseas, sino creo que lo más correcto sería decir la dimensión que tú necesitas. La dimensión que tú necesites aquí, poner aquí para que tú puedas solucionar un determinado problema, ¿ya? Entonces la dimensión puede ser un valor 2, 3, inclusive también puede ser una variable. No siempre es un valor fijo.
un valor constante, como digamos 4, 3, no. También puedo poner una variable, lo que significaría que también va a crearse a partir de un valor de una variable. Ya vamos a ver eso, ¿no? Puede ser int así o también puede ser así. Int a, digamos, toma el valor, digamos, de n ahí, ¿no? N. Entonces, así también se puede crear. Pero, ¿qué me puede decir? Si yo voy a crear un vector con este segundo método que estoy especificando aquí, ¿qué paso tendré que hacer antes de forma obligatoria? Porque si no, también va a salir un error. ¿Qué cosa tendrá que hacer de forma obligatoria antes de declarar este vector? ¿Qué me puede decir? ¿Qué harían ustedes? Sin N. ¿N qué? ¿Qué tiene la N? ¿Qué tendríamos que hacer con N? ¿Está bien hasta ahí? Que no especifica la cantidad Ah, ya, de exacto, lo dimensión. mismo, recuerden, son variables, muy bien. Ahorita, esto, por ejemplo, para la máquina es un error. ¿Por qué? Porque la máquina va a decir, ah, ya, te creo un vector, pero ¿de cuántas posiciones? De n. Pero yo no sé cuánto vale n. Ah, ya, entonces, como no sabe cuánto vale n, va a decir error. Pero, entonces, si yo voy a crear un vector con una variable aquí, esto es posible, pero obviamente tengo que tener la delicadeza y el cuidado yo, como programador, de que n antes tenga un valor. Puedo poner n, toma el valor, digamos, de 3. Entonces, prácticamente, ahora la máquina va a decir, ah, ya, como n vale 3, entonces lo que tú me estás diciendo es que cree un vector de 3 posiciones, porque eso se reemplazaría aquí. Prácticamente esto sería equivalente, ¿no? Sería equivalente a qué? A un int a de cuántas posiciones, de 3 posiciones. Prácticamente sería lo mismo. O sea, no siempre aquí se pone un valor fijo. Podemos poner un valor variable, pero prácticamente recordemos que la variable tiene que estar declarada antes y asignado un valor para que después, para que la máquina pueda operar, ¿no? Y eso es obvio, eso es lógico, ¿no? Pero ¿cómo ocurre? ¿Qué ocurre en memoria de esto? ¿No? Ya habíamos hablado, aquí lo vamos a poner con un color diferente, a ver, con rojo nomás. En memoria, ¿qué ocurre cuando nosotros declaramos esto, que es un vector, ¿no? Unidimensional. Está ocurriendo lo siguiente. Agarra y se crea un segmento mucho más grande que va a permitir guardar ¿cuántos valores? Pues en este caso, la dimensión indica la cantidad de espacios o segmentos que va a tener esta memoria, ¿no? Este vector. Entonces, aquí la dimensión indica 4, entonces lo que significa que sería 1, 2, 3 y 4. Entonces, de esa forma se crearía, entonces, no, aquí como dice 3, entonces para este otro ejemplo se crearía un segmento más pequeño para 1, 2, 3. Entonces, la cantidad de segmentos que va a separar la memoria para almacenar valores va a estar definida a partir de su dimensión. Y no nos olvidemos que en vectores prácticamente tenemos los índices, sí o sí. Por naturaleza, eso de forma interna la máquina ya lo crea. La máquina sabe que es un vector y él por naturaleza agarra, dice, ya el vector va a tener los índices de 0, de 1, de 2 y de 3. Y aquí sería de 0, 1, 2, ¿no? Ahí está. Entonces, los índices de este vector serían de 0 a 3 y de 0 a 2, ¿no? Obviamente. Y aquí hemos dicho, ¿no? Que prácticamente se puede decir que el último índice va a ser n menos 1. Aquí está, ¿no? 4 menos 1, 3. O también dicho, la dimensión de un vector puede ser 3 más 1. 3, la última posición más 1, que va a ser prácticamente 4. Da lo mismo. Entonces, aquí está, ¿no? Lo que no tienen que confundir, entonces, no, primero, lo que nos tenemos que dar cuenta aquí es lo siguiente, es de que ahorita tenemos los segmentos establecidos, ahí está, ¿no? Y que se han creado las dimensiones ya por naturaleza, internamente la memoria va a poner esto de que está acá. Ya nos damos cuenta de que cuando declaramos una variable así primitiva, creamos un solo segmento de valor. Y al crear una variable con estos corchetes que estamos indicando que vamos a crear un vector o un array de un array, que es lo mismo, un array unidimensional, que es lo mismo, entonces ya genera un espacio o genera un segmento mayor de memoria. O sea, tengo la posibilidad de meter múltiples valores. Lo que no tienen que confundir es lo siguiente, ¿ya? Atender. ¿Y qué se llama? Todo este segmento que estoy aquí, ya les he dicho. Todo esto, ¿quién me puede decir qué se llama? Todo este segmento, ¿qué se llama? Para esta declaración. Todo este segmento se llama, Índice. no, Índice. no, los índices son estos. Los índices son estos Vector. números que indican esta posición. Todo este Ve- segmento es ¿qué?
Es A, ¿no ve? Es A. Eso es lo que no quiero que olviden al final. Bien, este es A. Todo este segmento se llama A. Y obviamente, gracias a los índices, se puede decir A0, A1, A2 y puede identificar un lugar exacto del almacén. Pero todo esto también se llama A. Mucha gente confunde y dice, y este es otra variable. Piensa que cada segmento es una variable diferente. No, todo esto se llama A. Solamente que ahora tenemos 4 espacios para almacenar. Pero ¿cómo nosotros reconocemos cada uno de estos espacios? Pues sería A0, A1, A2 y A3. Entonces, todo eso se llama A. Y lo mismo aquí. Digamos que esa es la variable B. Entonces, digamos que esto es B. Entonces, aquí sería int B, ¿no? Así sería. Entonces, ¿qué significaría? Igualito, todo este segmento en la memoria se llama B. Todo eso. Si creo un vector de 100, los 100 espacios se llama B. Pero ¿cómo voy a identificar cada espacio? Pues por el índice. Va a ser B0, B1 y B2. Entonces, lo que no quiero que confundas es, sigue siendo una sola variable. Si nosotros vemos la diferencia entre este y este, a ver, nos daremos cuenta ahorita viendo la gráfica, es de que al poner int A es un solo segmento. Obviamente aquí alguien cuidado que me diga, pero ¿por qué este no tiene índice? No tiene necesidad de tener índice porque es solamente un cuarto, no hay necesidad de diferenciarlo, ¿no? No. Pero al poner int A de 4, entonces miren, se dan cuenta que todo esto también se sigue llamando A, pero al poner estos 4 que está aquí entre corchetes, se genera 4 segmentos separados de memoria, donde a cada segmento podemos guardar un determinado valor, pero todo esto es A. Pero ¿cómo diferencia cada segmento, cada cuartito que hemos dicho? Pues gracias a los índices, 0, 1, que siempre va a ir en 0, 1, 2 y va a llegar hasta n-1. Entonces va a ser de 0 hasta 3, que son los espacios que tenemos. Entonces prácticamente, gracias a los índices, yo puedo decir A0, A1, A2 o A3, y yo puedo referirme a cada segmento y dentro de cada segmento poder guardar o extraer un determinado valor. ¿Hasta ahí se acuerdan? Ya para poder pasar a un ejercicio, por favor, ¿alguien, alguna aclaración, alguna duda o algo que no haya entendido hasta aquí? Por favor, les escucho. ¿Está claro, jóvenes? Sí. Ahora sí, voy a hacer un ejercicio donde vamos a no solamente aplicar vectores, sino vamos a también ver diferencias, ¿ya? Diferencias entre trabajar con vectores y no trabajar con vectores, que obviamente tú decides después cuál te conviene más, ¿ya? A ver, pero antes, atender. ¿Cómo se crea un vector? Hayamos dicho, ¿no? Se pone int. Bueno, no siempre va a ser int, puede ser float, doble, char, ¿no? Dependiendo lo que yo necesite almacenar. Además, jamás se olviden que si yo pongo int, cada segmento solamente soporta, o sea, todo el vector soporta enteros. Cada uno de estos segmentos solamente enteros. No hay la posibilidad de que aquí guarde un string, aquí guarde un int, no. Hay eso, pero más adelante se estudia. Como lleven la materia de estructura de datos al siguiente año, ahí es donde van ustedes a estudiar esa parte, ¿ya? Entonces voy a crear un vector de enteros. Supongamos que yo necesito guardar números enteros, entonces voy a crear int. Si yo necesito guardar 10 números, entonces si yo necesito guardar 10 números, entonces puedo poner int la variable A, la variable no importaría, la variable puede ser cualquiera. Por ejemplo, los programadores, si ustedes revisan biografía o revisan ustedes algunos libros o algo del internet, por ejemplo, la mayoría le pone el nombre de Becht, le pone, ¿ya? Becht, de vector, o B, así, la mayoría le pone porque es un vector, digamos. Pero eso es cuestión de variable, digamos. Los programadores como que quieren poner variables, que obviamente, pues, es una gran técnica de crear variables que tengan sentido y que puedan recordarte qué es lo que almacenan o qué es lo que están haciendo, ¿no? En este caso yo lo voy a llamar A. Yo no habría problema, lo voy a llamar A. Y además de que yo automáticamente al poner los corchetes ya me doy cuenta de que es un vector, ¿no veo o no? Ahora sí, le pongo A y entre corchetes estaría el vector. Ahora, dentro de los corchetes tendría que poner en este caso la dimensión, porque si yo lo dejo así, esto es un error, ¿no? A ver, vamos a ver. Bueno, eso es un error. ¿Por qué es un error? Porque lo que me falta es decirle a la máquina, al poner los corchetes ya le estoy indicando que va a ser un vector y que va a ser varios segmentos de memoria, pero lo que me falta indicar es la dimensión de cuántos va a crear. La memoria jamás va a decir, yo voy a crear toda, no, la memoria se ordena y la memoria tiene sus propios algoritmos, inclusive que en sistemas operativos se estudian, ¿no? Los algoritmos de ordenamiento, que está el circular, el de Robin, diferentes algoritmos que la memoria, cómo trabaja la memoria con el microprocesador, ¿no? Para poder generar, atender los procesos que la máquina realiza. Eso se estudia en una materia que es sistemas operativos.
¿no? Es en la parte teórica. Entonces aquí, lo que me faltaría es la dimensión. Digamos 5, ¿no? Ah, bueno, yo dije que necesitamos 10. Entonces, yo necesito 10 espacios, entonces aquí le pongo 10 y ya está. Y esta sería la forma en cómo yo declaro un vector. Y obviamente esto dentro de la memoria está pasando esto, ¿no? Pero obviamente sería de 10 espacios que yo deseo. Puede ser de 10, de 20 y demás. Aquí viene algo interesante. Aquí quiero algo que ustedes quiero que me ayuden. Porque ayer habíamos quedado de que ustedes me estudien el ciclo for, porque vamos a utilizar bastante el ciclo for. Y los que me han hecho caso probablemente se han dado cuenta del por qué yo he indicado que tienen que estudiar el ciclo for. Pero hoy día lo vamos a ver, ¿ya? Acá está. ¿Y cómo leemos? Atender, esto es lo importante. ¿Cómo leemos los valores? Atender, ¿no? Para poder leer un valor en una variable primitiva como esta, que no es un vector, ¿no? Una variable la más primitiva que hay, ¿qué hacíamos? Pues poníamos sin, así, ¿no? Sin mayor a, punto y coma. Y ya está. En este caso yo no puedo hacer esto. Yo no puedo hacer esto cuando la variable es de tipo vector. ¿Por qué? Porque ya no es un único segmento. Son varios segmentos. Por ejemplo, para este vector son 10 posiciones. Prácticamente este vector sería así de grande. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y los índices serían 0, 1, 2, aquí sería el índice 3, aquí sería el índice 4, aquí sería el índice 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Obviamente va a ir de 0 a 9, ¿no? Que son los 10. Y ya sabemos que todo este vector se llama A. Se llama A. Pero yo ya no puedo hacer sin mayor A como normalmente lo hacíamos. ¿Por qué habíamos dicho esto? Porque ahora A es todo esto. Y todo esto está dividido en pequeños segmentos. Entonces, la máquina lo toma como error esto. ¿Pero por qué? Porque no sabe a cuál de todos. Dices, sin mayor A. En este caso no hay problema. ¿Por qué? Porque le pones int mayor A o sin mayor A. Y como es un solo cuarto, entonces ya yo lo meto aquí y me evito problemas. Pero aquí ya no. Aquí la máquina se confunde un poco y dice, y ahora A es todo esto. A está dividido en pequeños segmentos, donde en cada uno de esos se almacena un valor. ¿En cuál de todos esos lo meto? Entonces dice eso, tú no me estás especificando, me estás diciendo que voy a guardar en A, hasta ahí perfecto, pero lamentablemente la máquina dice A, pero A es un vector y está dividido en 10 segmentos, ¿y en cuál de todos esos lo meto? Por lo tanto, eso. Entonces, ¿cómo se leen los valores en este caso dentro de un vector? Pues ya hemos dicho que para leer los vectores se pone sin mayor A. Al ser un vector, también tengo que indicar en cuál de todos estos segmentos va a ir, en este caso, va a ir a guardarse el valor que se lea. En este caso, digamos, ahí está, ¿no? ¿Y cómo indicamos el segmento específico? Pues igual, se abren corchetes y aquí viene lo que les decía. Los índices son la magia. Los índices del vector son aquellos valores que identifican de forma única a cada segmento del vector. Por ejemplo, el índice 0 siempre va a identificar este segmento. El índice 1, este otro. El índice 2, este otro. El índice 3, este otro. Y así. Entonces, cada índice identifica de manera única cada segmento de nuestro vector. Entonces, prácticamente, lo que la máquina hace es lo mismo, agarra y dice, le pones corchetes y dentro de los corchetes identificas en cuál de estos índices vas a almacenar. Entonces, tú puedes poner en cualquiera. Obviamente, en los índices que se encuentren en este rango, de 0 hasta 9. Porque si vos identificas un rango diferente, te estás generando desbordamiento de memoria. Por ejemplo, yo no puedo hacer esto. A en la posición 25, ¿no es o no? ¿Por qué no puedo hacer esto? Porque la máquina lo que va a hacer es, va a decir, ya, voy a leer un valor, porque sí es para leer un valor, y lo voy a guardar en el A, allá, al ver que es corchetes, es un vector, en el índice 25. Entonces, la máquina lo que va a querer hacer es meter el valor, pero va a ir a la memoria y se va a topar de que A no tiene 25 espacios, solamente tiene 9. Entonces, va a tratar de buscar. O sea, así hace la máquina. Agarra, tú eres A, sí, allá entonces busca. Tú eres el 0, tú eres el 1, tú eres el 2, tú eres el 3, el 4, y va a tratar de buscar el índice que tú le has especificado, en este caso 25. Pero como no va a encontrar, va a decir 9, y no hay el 10, no hay el 11, y ya no sabe qué hacer. Y la máquina dice, y ahora tengo el valor, pero ¿dónde lo guardo? Entonces, como no sabe qué hacer, error. Entonces, obviamente, cuando yo leo los datos, tengo que preocuparme de indicar el índice correcto que se encuentre en el rango correcto, desde 0 a 9.
Entonces, en este caso, si digamos, si especifico un índice correcto, digamos el índice 7, ahí está. Entonces, esto para la máquina, ¿qué significa? Leo un valor y lo meto en el A, que es un vector, pero específicamente en el segmento 7 o en el índice 7. Entonces, supongamos que yo leo el valor de 8. Ahí está. Supongamos que yo leo el valor de 8. Entonces, este 8, ¿qué hace la máquina? Se ha leído por teclado. Muy bien. Dice que se va a asignar, se va a leer y se va a guardar en A, en la posición 8. Entonces, ¿qué hace? La máquina internamente agarra el 8 y dice, ah, ya lo meto. El buffer se encarga de eso, lo meto. Y pregunta, entre toda la memoria, dice, ¿tú eres A? Así, aquí está A. Entonces, tú eres A, muy bien, perfecto. Aquí he encontrado A, pero A, recordemos que A es todo esto. Entonces, agarra y dice, en la posición 7, entonces busca 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Este es el cuartito 7 que te corresponde. Entonces, agarra y mete el valor en ese segmento que le corresponde. Y de esa forma estaríamos leyendo un valor y estaríamos guardando un valor cualquiera, pero como son varios cuartos, entonces yo especificando cada segmento puedo guardar valores en aquí, en acá, bajo el mismo procedimiento. ¿No ve? Entonces, de esta forma se leerían los valores dentro de un vector. ¿Se entiende? ¿Cómo es, joven? ¿Se entiende o no? Sí, que hasta ahí se entiende. Muy bien. Ahí está. Y lo mismo ocurre, ya vamos a llegar al tema, lo mismo ocurre cuando quiero yo extraer un dato de un valor. Por ejemplo, cuando yo extraía un valor de un dato primitivo como los de acá, le poníamos simplemente cout o cout menor y le poníamos A. Después puntico. ¿No veo o no? Cout menor A. Y así le poníamos aquí. Pero en estos tipos de datos como estos, los primitivos, no habría ningún problema, porque prácticamente se trata de un único segmento, entonces la máquina agarra, ¿quién es A? Tú eres A, es el único cuarto, entonces agarra al 2 o a cualquier valor que se encuentre en esa memoria y lo extrae. Pero en un vector ya no es fácil hacer eso. Tú ya no puedes poner cout menor A si sabes que A no es un tipo primitivo, sino ya está en formato o en estructura de vector, o sea, en esta estructura. Entonces, prácticamente ya no es fácil. ¿Por qué? Porque la máquina igual al momento de hacer eso genera confusión. Lo mismo aquí, por ejemplo, cout menor, digamos, A en la posición, digamos, en la posición, bueno, no, aquí. Si yo hago esto prácticamente para la máquina también llegaría a ser directamente un error, ¿ya? Esto de acá. ¿Por qué? Bueno, aquí no es el error porque va a imprimir una sola única posición, ¿ya? Atiende. ¿Por qué va a ser un error para la máquina esto? Porque prácticamente tú al decirle A directamente, lo que va a hacer la máquina es venir aquí, allá, mostrarme A. El buffer va a agarrar y va a decir, ¿y quién es A? A es todo esto. Entonces, no, ¿cómo va a imprimir todo esto? Prácticamente lo que yo tengo que hacer para imprimir, como A, es una estructura más compleja, son varios segmentos, entonces lo más adecuado es que yo le especifique a entre comillas, tendríamos que poner, entre llaves, perdón, entre corchetes, perdón, A, y se pone así, cout A, y entre corchetes tengo que especificar a cuál de todos estos índices específicamente quiero extraer. Puedo extraer a este o a este, bueno, dependiendo. ¿Y cómo voy a identificar al segmento? Gracias al índice. En este caso, digamos, 7 y aquí A, en lugar de, digamos, yo quiero sacar al valor que se encuentre en 2. Entonces, en este caso, ahí está. Al hacer esto, lo que estoy diciendo es cout A en A, que es un vector, en su índice 2. Entonces, ¿qué hace la máquina? Agarra y busca. ¿Quién es A? Tú eres A. Ya, entra. ¿Y quién es el índice 2? Cuenta. 0, 1. Ya. Tú eres el índice 2. Entonces, el valor que se encuentra aquí, lo extrae y lo imprime en la pantalla. Entonces, lo mismo que se hace para leer el valor, se hace para extraer el valor dentro de un vector, ¿ya? Y siempre especificando. Recordemos que el vector es una estructura más compleja, son varios segmentos, entonces lo más adecuado es especificar, en este caso, a quién quiero extraer, ¿no? Y es lo que sería la teoría de vectores, un repaso general, y hasta aquí tiene que estar clarito esto para que podamos hacer el ejemplo. ¿Está claro todo? ¿Está claro, no? Ahora, espero que esté claro. Entonces, ahora, si la teoría está clara, ya hemos hecho un repaso, lo que también se ha visto, entonces ya pasaremos al ejercicio nomás, ¿ya? Donde vamos a poder ver, en este caso, el tema de vectores. Pero, aquí viene algo muy interesante, ¿ya?
¿qué pasaría? Atender, por favor, y esto de aquí alguien me tiene que responder. ¿Cuál es el proceso o cuál es la mejor alternativa o forma que se puede nosotros o que tenemos que realizar para leer los valores de cada segmento del vector? ¿Cómo lo podríamos hacer? Entonces, si yo estoy diciendo que para leer un vector se pone sin mayor a y después se especifica el número 7, en este caso el número 7, aquí viene algo interesante. Alguien me puede decir, ya, si quieres leer los 10 espacios, tienes que hacer A de 0 y tendríamos que copiar y pegar esto. Así, A en la posición 0, A, así, ¿no? Ahí. A ver, la vamos a ver así, de nuevo, control Z, 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 la vamos a ordenar, ¿ya? Ahí, no sé cuántos estarán, a ver, sería 0, aquí sería 1, aquí sería 2, aquí sería 3, aquí sería 4, aquí sería 5, aquí sería 6, aquí sería 7, aquí sería 8, y nos faltaría una variable más. Entonces, alguien probablemente se le haya ocurrido y me puede decir, ya, si tú quieres leer los datos de todo este vector, tendrás que hacer 9, 5 como el que está aquí. 0. Obviamente las posiciones podíamos cambiar. Aquí en vez de 0, 1, podíamos poner un orden. Aquí, por ejemplo, lo hemos puesto de forma ordenada y ascendente. Podríamos poner de forma desordenada esto, pero yo tendría que preocuparme por poner los 9 valores ahí para leer los 9 datos en el vector. Vamos para si quiero guardar 9 valores en cada una de las posiciones de este vector, entonces tendría que ser esto. Pero ¿no les parece ilógico hacer esto? ¿Quién me puede decir una alternativa de programación que en lugar de que yo haga esto, ¿qué solución le pondrían? Utilizaríamos el for, el bucle for. Exacto. Porque si nos damos cuenta, aquí también estamos viendo, atender. Entonces, esta es la forma completamente incorrecta de leer valores, porque en programación no tiene sentido, porque si voy a hacer esto, entonces es como si estuviera creando otra vez las 10 variables o las 50 variables, o sea, llegaría a la misma torpeza de cometer ese error, ¿o no? Entonces, en programación esto, si evidentemente está bien, pero no tiene sentido. Además de que, ¿qué pasaría si mi vector va a tener una cantidad que yo desconozca de valores? Entonces, prácticamente, esto no va a ser, digamos, lo correcto. Por lo tanto, me doy cuenta aquí de que tengo que leer un valor. Entonces, se dan cuenta, se está haciendo un proceso de lectura repetitiva. Mira, porque mira qué está pasando. Se lee A, leo otra vez, luego repito otra vez la lectura, repito la lectura, repito, pero ya desde su mismo nombre, estamos repitiendo el mismo proceso cada vez. Entonces, si estoy repitiendo el proceso cada vez, ¿qué se viene a la mente? Pues usar una sentencia repetitiva. Y si hablamos de sentencias repetitivas, puedo usar un bucle. ¿Y qué bucle? Cualquiera. Puede ser un bucle for, puede ser un bucle while, o puede ser un bucle de tipo do while, aunque no lo hemos estudiado. Solamente hemos estudiado el ciclo while y el ciclo for. Cualquiera de los dos, entre el ciclo for y el ciclo while, cualquiera de los dos podrían utilizar ustedes para generar repeticiones y que automáticamente se te mejore este código. Entonces, atender. La mejor forma, en lugar de hacer todo esto, es hacerlo de la siguiente manera, atender. Alguna vez algunos estudiantes me preguntaron, me dijeron, es que esta forma tiene la oportunidad de poder leer en la forma que tú quieras. O sea, en otras palabras, los índices no se van así. Porque aquí los índices 0, 1, 2, en otras palabras, estaríamos diciendo que con esto estoy leyendo de forma ordenada. Evidentemente, con esta lectura que está aquí, lo estaría leyendo, tendría la posibilidad yo de cambiar esto a gusto y desordenarlo. Y al final igual se leería de forma desordenada, también se leería. Eso es posible. Pero ¿para qué yo me voy a complicar la vida tratando de hacerme al macho algo y decir, lo voy a leer desordenada y así soy el mejor programador? No. Tú tienes que buscar en programación los métodos más sencillos de resolución. Entonces, prácticamente, les voy a demostrar cómo se haría la lectura de un vector de 10 posiciones sin hacer este proceso que sería prácticamente repetitivo, sino utilizando una forma más sencilla a través de lo que ya hemos aprendido. ¿Cuál? Los bucles. Entonces, ¿cómo sería? Se pone, a ver, ¿cómo creen que sea? Primeramente, si voy a hacer un ciclo for, sería for, aquí está, aquí, ¿no? For, aquí. Aquí viene algo importante. Se pone int y tenemos que tener al contador, ¿no veo o no? Se pone cont. Pero aquí viene algo interesante. En la mayoría de la bibliografía que hay en el tratamiento de vectores, en lugar de crear una variable cont, le llaman i. ¿Ya? Int i le llaman. Pero es lo mismo. Atender. Es prácticamente lo mismo. Le puedes llamar int i, le puedes llamar int contador, le puedes llamar int p, lo que tú deseas. ¿Ya? Lo que tú deseas. Pero lamentablemente se ha vuelto
una forma común de manejar vectores. Entonces, en lugar de llamarle contador, le llaman I, ¿ya? Le llaman I. Entonces, hasta ahí no creo que haya ninguna confusión. Creo que simplemente es una cuestión de variable nada más, ¿ya? Entonces, le voy a llamar I también yo, ¿ya? Pero al final, si llamo cont, daría lo mismo, ¿ya? Pero ya estamos cambiando de notación. Es que así, en la mayoría de los libros y tratamientos de vectores está así, ¿ya? Int I. Ahora, ¿quién me puede decir cuál sería la condición para poder leer 10 valores? Si voy a leer 10 valores, lo más lógico es que haga 10 repeticiones. Entonces, ¿cuál será la condición que me permite hacer 10 repeticiones? Ah, bueno, aquí sería I igual a ¿cuánto? Igual a 0, ¿no? Igual a 0. Punto y coma. Ahora, ¿y la condición cuál sería? ¿Cuál sería la condición, jóvenes? No se duerman. ¿Y menor que qué? Y menor que de 10. Exacto, directamente. Y menor que 10 sería la condición que va a generar las 10 repeticiones. Punto y coma. Y más. Ahí está. Entonces, prácticamente con este bucle que acabo de crear en este momento, lo que estoy haciendo es crear las 10 repeticiones. En lugar de hacer todo este código, con un simple bucle voy a hacer las 10 repeticiones. Yo ya tengo las repeticiones. Pero ¿cómo leo ahora? ¿Cómo leo y cómo especifico? ¿Saben dónde está aquí? Y aquí vamos a quedar para hacer la siguiente sesión de Zoom. Para leer a través de un bucle los valores de un vector, se pone lo siguiente, atienden. Se pone sin mayor, se pone A. Y ahora, ¿cómo especifico el índice? ¿Quién me puede decir? ¿Qué me va a ayudar a especificar el índice correcto? ¿Quién me puede decir? Si alguien se da cuenta. Ahí. Exactamente eso. Gracias a Dios nos damos cuenta que la variable I empieza en 0 y cada vez que haga la repetición se incrementa gracias a su incremento porque se va contando. Entonces, I vale 0, luego vale 1, luego vale 2. ¿Se dan cuenta? Y en cada iteración que hace va recogiendo el mismo orden que tiene los índices. Y vale 0, luego vale 1, luego vale 2. Entonces me doy cuenta que la variable I hace el mismo papel, pero dentro de un bucle, primero va a valer 0, luego va a valer 1, luego va a valer 2. Prácticamente la variable I va a recoger el mismo orden que tiene mi vector. Entonces, en lugar de poner aquí un valor constante, puedo utilizar la variable, decir I. Entonces, en otras palabras, este código que está aquí es equivalente a todo esto que está acá. Pero ¿cuál es más práctico? Pues obviamente esto que está acá. ¿Se entiende? Se va a cortar. Así que se conectan, por favor, de unos 3 minutitos ya lo voy a crear. Voy a iniciar el router, está un poquito queriendo cortarse. Entonces se conectan, por favor, desde 3 minutitos a 5 máximos van a conectar, ¿ya? Voy a crear la sesión. Bueno, se conectan, por favor, gracias.